han sido una herramienta de apoyo pues, de la revolución bolivariana. Y el enemigo, estoy convencido que no ha estudiado, pero tenemos una gran debilidad, que son los medios de comunicaciones nuestros. Y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que no se meten para los barrios y ven el gran trabajo que tienen los colectivos, especialmente los de Caracas, pues, que hacen el trabajo cultural, deportivo, político. Y bueno, eso no lo dicen por los medios de comunicaciones nuestros. Y bueno, la derecha aprovecha esa debilidad. ¿Cómo he hecho para sortear la dificultad que implica el acceso a los medicamentos en estos momentos? A nosotros lo que nos llega es que de aquí llegan los medicamentos cubanos. Ok. Esa parte se la da la comunidad. ¿Cuál es tu labor aquí en el comedor? Bueno, elaborar los alimentos que los compañeros de situación de calle comen el día a día. Ok. ¿Cuánta gente atienden diariamente? 250 hasta más. Ya, toda aquella persona que necesite beneficio se le da. ¿Un mensaje al pueblo de Venezuela? Bueno, que no nos rindamos, que sigamos adelante. Estamos en los espacios donde se fabrica el pan en nuestra panadería socialista, Eva Torres, ubicada aquí en La Piedra. ¿Cuánto pan se vende aquí diariamente? Aquí se vende, se hacen 6 sacos entre 6 y 9 sacos de harina diario. Una producción de 2.700 panes, si lo hacemos todo salado, y entre dulce y salado se hacen entre 1.500 salados y 1.000 dulces. ¿Satisface entonces la necesidad de la comunidad? La necesidad de nuestra comunidad y el punto y círculo. Primero, hay que pisar firme en lo que estamos haciendo. Firmeza. Mirar hacia atrás. Adelante, echarle pichón y trabajo. La muerte de nuestro comandante Chávez, del cual estoy convencido que nos lo mataron. Y ahorita, pues, donde bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido que ponerse duro, pues, porque el imperialismo ha arreciado pues, el bloqueo económico y está la conspiración demasiado bestial, sobre todo a nivel por las redes sociales. Tenían un plan para el día sábado, el día que hicieron creo que era el 2 de febrero, donde el periodista turco le dice al otro que le estaban pidiendo balas, chaleco, bombas lacrimógenas y moto a un policía de Chacao.
donde está sembrado nuestro comandante Hugo Chávez, en la Cuarta República, era el sitio más odiado del 23 de enero, porque de ahí disparaban para los barrios y para los blocos. Y ahí fue donde se partió en dos la historia. Fue el sitio donde tomó el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero. Y ahorita es el sitio más querido de Venezuela. Y si ellos logran entrar, bueno, aquí uno va a esperar un pueblo que está en la Unión Cívico-Militar. Y aquí lo esperaremos. Aquí a los traidores de la patria, mi respuesta va a ser la del comandante Hugo Chávez. Esto es una revolución pacífica, pero está armada. Bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojilla. Bien, estoy comenzando un 13 de abril, Día de Emancipación y Liberación, ¿verdad? Con los colectivos. Un abrazo a los colectivos, a todos los colectivos, no solamente a Valentín Santana, al colectivo La Piedrita, sino a Alexis Vivi, a todos los colectivos, los de Caracas y los del interior del país. Forma parte de nuestra milicia, ¿verdad? La milicia popular. Las organizaciones populares, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy también estaba cumpliendo años la milicia. Un abrazo a todo el componente de la milicia. Hoy tengo a María Alejandra Díaz y a Cristian Medina Macero, que por cierto, él está aquí, mira, en esta foto, para que sepamos quién es. ¿De qué está aquí? Acércalo. Este que va aquí delante de Chávez. Oye, regresó la mosquita escuálida. Allá. Ah, no, pero no para el lado mío. Ya sé. Para allá, que se vaya para allá, pero no para el lado mío. En 17 años del 13 de febrero. Comenzamos con el pueblo, ¿verdad? 13 de abril. Del 13, 17 años del 13 de abril, perdón. Exactamente. 13 de abril de 2019. Vamos a poner primero 13 de abril, pues. Y de ahí arrancamos con el programa. Claro que sí. Buenas noches a los dos. Buenas y vamos noches, a ver. Mario. Por favor, vete. Sí, sí. Niño de tu madre. Bien, 17 años del 13 de febrero. Bueno, perdón, del 13 de abril. No sé qué, estoy metido con lo de febrero aquí. Por cierto, está este libro, Lealtad a prueba de golpe, Guardianes Eternos del Legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Una entrevista a varios, sus cuadros de oficiales, la estructura central igual, y nos envían de Ramón A. López, internacionalista, son 8 tomos de seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías, desde 1999 hasta 2013, de Ramón López, internacionalista. Muchas gracias al camarada Ramón López, que nos envió este trabajo. Bien, arrancamos con 13 de abril de 2019. Rueda. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways.
But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no va. Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Se forma un comité en Washington, un comité interministerial con la participación de todos las agencias envueltas en las intervenciones, y en conjunto hacen las decisiones de quién va a financiar cuál actividad para remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya. Venezuela pierde. Entonces, ¿qué fe de cámara quiere Venezuela? ¿Cuál es ese amor a la patria, a la nación? ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno. Toda la mayoría de las personas están trabajando, y las camionetas están trabajando, y los comercios están abiertos también, y hay mucha gente que están trabajando. Yo creo que eso fue un fracaso. El plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza, y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. All of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos de una junta directiva, y miren a quién terminamos sacando. So in 2002, the coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets, to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America.
24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Más de 40.000 personas junto a los soldados del ejército, de la guardia, de la marina y de la aviación en Maracay en la calle. Lo tienen en la horchila, secuestrado en la horchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz. Igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. Era madrugada, yo miraba un lucero. El mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con amor y unión, con lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestra vida. Al pueblo venezolano, yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. 13 de abril, victoria popular. El pueblo, irrevocablemente libertario, restablece el ejercicio de su voluntad, rescatando a su presidente. La valerosa marea popular triunfa sobre el golpe fascista. El líder de la revolución retorna a la presidencia la madrugada de aquel sábado para la historia. La gallardía de quienes deciden ser libres, más allá del sacrificio, dibuja una de las páginas más brillantes de la historia de la República. Hoy, pueblo y pueblo en armas continúan la lucha, profundizan la revolución bolivariana. ¿Para qué llegué yo aquí entonces? A ser presidente. Para dar mi vida, toda mi vida, al pueblo que aquí me trajo. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando construyendo pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora cuando construyendo pueblo organizado. Vamos. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre. Bien, comenzamos aquí con los testimonios. El primero el suyo, su palabra adelante. Bueno, buenas noches, Mario y Cristian, y a todos los venezolanos que nos escuchan. Yo ahorita me estaba acordando que yo tenía un escritorio jurídico en Sabana Grande,
Yo trabajaba libre ejercicio de la profesión, aunque era asesora de los círculos bolivarianos, pero yo tenía el escritorio jurídico. Y yo recuerdo que vi pasar la marcha, yo estaba en un piso 6 y la marcha por la autopista de los opositores. Y la marcha estuvo pasando, no sé, como 40 minutos, Mario, la gente. Y yo le decía a mis hermanos y a mi pareja, le decía, mira, esto no es normal. Esta gente va con ganas de cualquier cosa. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y yo me fui a buscar a los chamos y a resguardarnos, pues. Y recuerdo que cuando yo vi las imágenes de los muchachos defendiendo Puente Llaguno, yo no lo entendía. Es decir, yo discutí incluso con mi pareja y le decía, pero ¿cómo van a disparar? Esos tipos están dañando al presidente Chávez. El presidente Chávez no puede haber dado esa orden. O sea, yo por 10 minutos me creí el cuento que pusieron, Mario, en escena. Y recuerdo que Rodolfo, mi pareja, me decía, mira, no te confíes. Averigua primero, tú que trabajas con la gente de los círculos, empieza a llamar. Vamos a llamar, vamos a averiguar. Eso no es así, yo no me lo creo. Fíjate, él tuvo un instinto distinto. Y eso fue lo que provocó que yo me pusiera a estudiar la influencia de los medios de comunicación, Mario. ¿Por qué? Porque si una persona que era profesora universitaria, que estaba medianamente preparado, tenía un nivel de educación pues más o menos alto, le había caído en la trampa a los medios, aunque fuera 10 minutos, ¿me explico? Y ya después de eso, entonces cuando yo me informo y nos damos cuenta, bueno, lo que quedó fue, bueno, vamos para la calle. Yo recuerdo incluso que nosotros estábamos en la reja de Regimiento Guardia de Honor. Pues nosotros llegamos como a la 1 cuando nos avisaron que la cosa se estaba desmoronando, vámonos para Miraflores. Y recuerdo que nos montamos en el carro y llevamos un poco de gente, pero nosotros vivíamos en el este de Caracas. Para llegar hasta Miraflores nos estacionamos por arriba, por allá por la Pastora y bajamos a pie. Y ahí en la reja los muchachos de Guardia de Honor nos decían, no se muevan, no se vayan a ir, nos decía, no se vayan a ir hasta que el comandante llegó. Entonces nosotros nos tocó ver el carro donde iba Carmona huyendo a la 1 y pico, después de la 1 y pico de la tarde, cuando ya se sabía que estaban retomando el palacio. Pues entonces ahorita cuando yo veía a la gente guindada en la reja, yo decía, Dios mío, ahí estaba yo hace 17 años y recuerdo que mi mamá incluso me llamó, me dijo, tú eres un irresponsable, tienes unos muchachos chiquitos, ¿qué haces tú ahí? Y yo decía, Dios mío, pero es que esta es la historia. Estaba viviendo la historia. Yo estaba viviendo la historia, es decir, nosotros fuimos parte de la historia con Chávez. Chávez nos involucró hasta tal punto en los cambios que generó en Venezuela, en la conciencia colectiva, lo que se conoce como el sujeto histórico, el sujeto social. Y nosotros nos integramos tanto a ese sueño que Chávez encabezó, en el sueño emancipador que Chávez representó y que sigue representando, que era imposible que tú te quedaras además viendo los toros de la Barrera. No, nosotros nos fuimos para allá y yo me levanté de ahí cuando oí los helicópteros y vi que aterrizaron y dije, no, ya el hombre está aquí, yo me puedo ir para mi casa. Esa es la historia de esos días. Primero el testimonio, ¿verdad, Cristian? Luego vamos a entrarle al análisis. El tuyo, Cristian. A mí se me ocurre, Mario. Buenas noches, María. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Y a todos los patriotas que nos acompañan hoy en tu programa. A mí se me ocurre hoy recordar cuando vimos al comandante Hugo Chávez, ya prisionero, trasladado de la policía militar al helipuerto, que está en la jurisdicción de la Comandancia General del Ejército. Por cuestiones de Dios, porque fueron cuestiones de Dios, son cosas de Dios, que íbamos saliendo el general Churio, hoy comandante general del Ejército, el general Domínguez Forti, el teniente, hoy capitán don Díaz González, entre otros que estábamos ahí, Villamizar, me recuerdo, y logramos ver cómo una caravana trasladada al comandante y lo pasan en el helicóptero. Y despegan. Y comenzamos nosotros, Mario, a averiguar, a activar. A Teresita Maniglia fue una de las que llamamos inmediatamente para informarle que
A Chávez se lo habían llevado, que había que informarle al mundo que Chávez estaba secuestrado y ya estaba afuera. Y comenzaron a llegar informaciones, Mario, de que el plan de asesinato, porque la orden era matar a Chávez, era matarlo, pero que los que estaban responsables de matar a Chávez se aterrorizaron, se asustaron al ver ya el movimiento que se olía, que se escuchaba, que se veía afuera de Fuerte Tiuna, bueno, en las calles. Desde el mismo 11. ¿Sí? Y que decidieron sacar a Chávez de Caracas para continuar con el plan de asesinato por fuera. Al punto que tendrían que otros que estuvieron allí contarlo con mayor detalle, de que se pasaron por hipótesis para poder maquillar el espectáculo mediático de que Chávez murió por culpa de él mismo. Ejemplo, se lanzó el helicóptero. Ejemplo, agarró una pistola y se suicidó. Agarró parte de su ropa y se ahorcó. Que salió corriendo y en el proceso de recaptura lo mataron. Generaron hipótesis. Solamente, Mario, que Dios, como dijo él mismo, metió su mano y lo salvó. Y lo otro es que lo que tenían la responsabilidad, sus verdugos, el miedo lo paralizó. Yo me he preguntado, y se pregunta mucha gente, si lo tuvieron tan fácil para matarlo, ¿por qué no lo mataron? Tuvieron miedo. Y miedo porque su familia estaban aquí y lograron reconocer que el liderazgo del comandante Hugo Chávez era tan grande, tan profundo, que un pueblo lleno de ira en la calle se enteraba de que Chávez estaba muerto. Y bueno, yo creo que muchas cosas aquí hubieran quedado convertido en polvo. En polvo. En polvo cósmico. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre he dicho es que Chávez, en el momento en que ya se anuncia pues que él retorna, él se convirtió en una especie, él se convierte en una especie de colchón, ¿sabes? Muro de contención. Muro de contención. Sí. Y de inmediato esa ira y ese movimiento enorme que se estaba dando se convirtió en un movimiento de amor extremo. Sí. Y de tranquilidad. Porque Chávez incluso contó en una ocasión que él cuando venía ya en el helicóptero, que veía el humo de la gente quemando cosas, en la calle. Porque el levantamiento hay cosas que no la hablan, pero el levantamiento de la gente ya era desde el mismo 11 en la noche. Claro. Desde el 11 en la noche. Que ellos empezaron a disparar y a matar gente. Exacto. Entonces ahora, vamos al análisis de 11, 12, 13. ¿Qué sucede? Porque, como dice Cristian, hay el temor, incluso se hablaba hablábamos antes del programa, que paradójicamente o contradictoriamente González evita que el comandante Chávez salga, ya voy, primero con... Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en aquel momento los que estaban detrás del golpe no mostraron su cara. Utilizaron a los que estaban internamente, que tenían algunas rencillas, incluso porque veían a Chávez como un subalterno, pero además nunca lo respetaron, y además evidentemente que no estaban de acuerdo con el proyecto. Y no se conformaban con haber perdido el poder. Entonces esa oligarquía que se alió con esos militares que traicionaron su propio... Que fue la cúpula, pues. Sí, claro, evidentemente, pero que tenían para el montaje mediático que ellos querían, lograron algún tipo de impacto porque el alto mando militar se le volteó a Chávez, ¿sabes? El tema era el golpe mediático, el papel de los medios... Que realmente fue un golpe mediático. Claro, yo sigo insistiendo, pero bueno, yo te acabo de contar que yo me lo creí 10 minutos. Sí. O sea, y después de eso fue que uno se puso a estudiar el efecto de los medios de comunicación y nos dedicamos al estudio de la influencia de los medios de comunicación. Pero entonces el tema es que en ese momento quienes estaban detrás del golpe, y el golpe fue por petróleo,
porque el tema comienza por el conflicto de Venezuela prestándole apoyo a Cuba. O sea, recordemos que hay algunos hechos que 17 años después quieren pasar por debajo de la mesa. Son previos. No, son previos. Previo al golpe. Hubo unos momentos previos a ese golpe, pero además Chávez atacando con una ley de hidrocarburos que estaba planteando recuperar para el Estado venezolano la renta que produce la venta del recurso petrolero, porque mientras ellos cobraron durante 40 años el 1% de regalía, o mejor dicho, no la cobraban, regalaban el petróleo, y por eso era que aquí no había recursos para redistribuir ninguna renta, y estábamos endeudados y nos endeudaron y además nos endosaron la deuda de los privados. Chávez con esa propuesta de ley pretendía revertir esa situación, y lo mismo con la ley de tierra. O sea, recordemos el fondo del conflicto, que empezó la conspiración desde el mismo momento que Chávez llega, pero además los conspiradores estaban sentados al lado de Chávez. O no nos vamos a acordar, por ejemplo, de algunos traidores que estaban ahí sentaditos con él, pues. El nido de alacranes del que hablaba Müller Rojas, ¿te acuerdas? Pero además entonces, el que está detrás del golpe, los intereses detrás, era el de los Estados Unidos y la corporatocracia mundial que dirige ese gobierno. Hoy, 17 años después, vemos al hijo de Chávez, el vicario de Chávez, como le dice Eric Rodríguez, resistiendo, pero ahora, como decía Valentín, de frente, porque ahora el enemigo no es que se puso por detrás, ni reconoció a Carmona después, no, el enemigo tomó la delantera y ahorita está haciendo una gira a nivel latinoamericano para convencer a cuáles de esos países se van a sumar para una coalición para invadir Venezuela. O sea, casi nada. Cristian. 11 de abril. Mira, yo creo que es propicio hablar de lealtad y traición. Lealtad y traición. Hay quienes, dentro de este debate y esta discusión, relacionan el 11 de abril como el día de la traición. Pero yo me atrevo a decir que fue el día de la lealtad. Si la lealtad no hubiera estado, la traición hubiera ganado. Exacto. La lealtad fue el muro de contención, y no solamente el muro de contención, fue el gran vencedor. El gran vencedor. Al final. Ahora, es bien interesante el tema de la traición, porque el imperio norteamericano siempre va a ser nuestro enemigo. Siempre. Es el gran traidor de la paz del mundo. Y lamentablemente, los partidos de oposición en Venezuela, como hemos dicho, hemos escuchado al capitán Diosdado decir, son los malos hijos de esta república y de esta historia. Son venezolanos de partida de nacimiento, pero no de cultura, son de cultura norteamericana. Pero los que nosotros debemos como que señalar más duro son los traidores internos. ¿Y por qué traicionan los que en un momento dado han tenido responsabilidad interna o han estado adentro de la revolución o han gritado ¡Viva Chávez! Porque muy adentro su óptica con respecto a la revolución es burgués. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el capital. Todos los que han traicionado, todos los que en este momento, cuando Chávez y en este momento han traicionado, tiene que ver con el dinero. Le han vendido el alma al diablo. ¿Quiénes no traicionan? No traicionan los que tienen formación política e ideológica. Esto es un tema de formación política e ideológica. De conocer nuestra historia para saber por qué estamos aquí parados hoy. Por qué estamos aquí sentados hoy defendiendo la revolución, defendiendo al camarada presidente Nicolás Maduro, defendiendo el proyecto Simón Bolívar, defendiendo el plan de la patria. ¿Por qué estamos aquí hoy? Y todos aquellos, permíteme, porque es una noticia creo que ya pública, que han traicionado, como el general Carvajal, fíjate, capturado ahorita allá en Madrid, lo van a trasladar para Estados Unidos. Pero nosotros que tenemos formación política e ideológica, humildemente, modestamente lo decimos,
nos vamos a comer ese cuento de esa pantomima de que la recaptura y lo están llevando para allá y bueno, no, ya sabemos que de allí va a haber todo un espectáculo mediático, político. Perdón, Cristian, eso tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo. Tú ves, por ejemplo, antes de llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, tuviste que pasaron varias cosas que fueron concretando, primero la OEA, fueron concretando lo que se iba a hacer en el nefasto discurso de Mike Pence ahí, que por cierto, quiero decirlo desde el corazón, ¿no? O sea, la pregunta que yo me hago, Mike Pence le dijo a Moncada allí que usted no debería estar ahí. ¿Y quién es Estados Unidos para señalar quién debe estar en la ONU? O sea, ¿cómo es eso? ¿De quién es Estados Unidos para señalar quién es el que va a estar allí si es un país reconocido? O sea, nuestro Estado está reconocido en la Organización de las Naciones Unidas. Que hayan utilizado la OEA, ¿cómo es que le decía Fidel? El cadáver insepulto. El Ministerio de las Colonias. Ministerio de las Colonias, eso es otra cosa. Pero ve cómo se fue preparando todo, incluso la captura de Carvajal, la supuesta captura. Yo sigo diciendo que esto forma parte del sainete que vienen haciendo para entregar. Sigue, no, es así. Y para terminar ese punto, fíjate, y todo esto ya podemos predecir, podemos concluir, podemos deducir que ya cuando este traidor llegue a Estados Unidos, bueno, van a comenzar a sacar una serie de falsos positivos, porque él fue director del DIN en tiempos del comandante Hugo Chávez, y la verdad verdadera es que el general Carvajal le ha vendido el alma al diablo para que no lo dejen sin un bolívar de tantas cosas malas que debe haber hecho para no caer en detalle. Mira, el tema siempre es crematístico, ¿no? Generalmente sí. O sea, casi todos esos traidores se venden. Sí. ¿Tú sabes que yo... La debilidad que tienen es el dinero. Tú sabes que hubo un tiempo, o sea, cuando yo estaba haciendo el programa, que al principio estuve con los camaradas, con Néstor Francia y Eileen Padrón, hay un momento en que nos separamos, mutuo acuerdo, y yo le estaba comentando a Cristian que yo tuve más o menos como 2 meses para meterme de frente con todos los videos del golpe de Estado. Ahí es donde yo descubro el video aquel en donde Globovisión hace una toma que llega hasta Quinta Crespo, desde atrás de Puente Llaguno hasta Quinta Crespo, ¿verdad? Esa toma aparece como a las 2, 3 de la tarde del 11 de abril, en las grabaciones que teníamos, del 11 de abril, estaban entrevistando en ese momento a Alfredo Ledesma. Perdón, Antonio Ledesma. No, a Alfredo Peña. A Peña. A Peña, yo veo la imagen y luego empiezo a buscarla. Y es cuando encuentro efectivamente que en el momento en que la imagen era exacta, en el momento en que empiezan a disparar desde el Grupo Fénix, y la multitud que está encima de Puente Llaguno se abre y se hace la toma hasta allá, hasta Quinta Crespo, no había nadie de esa supuesta marcha, que es cuando comienzan en Puente Llaguno, se dispara hacia las ballenas, ¿verdad? Exacto. En defensa. A quien estaba dando. Bueno, ese video en la noche desapareció, ya no lo volvieron a pasar más. Y luego yo hago, durante esos 2 meses, empiezo a revisar sobre todo la reacción de Baduel en Maracay. Y sabes, ahorita te voy a preguntar sobre eso, ¿no? Tú que eres militar en reserva. Activa. Reserva activa, yo quiero que me respondas eso. Y a mí me llamaba la atención esa vuelta que dio Baduel por todo el periplo en la brigada de paracaidistas, ¿verdad? Y la cara de él no era cara de una persona que estuviera alegre, sino era una cara de preocupación. Y una de las cosas que él señalaba cada vez que se le estaba entrevistando, ese 12 de abril, porque fue cuando se le llenó allí, ahí yo estuve, cerca de la redoma del avión. Exacto. Ajá, cerca de la redoma del avión, frente a la brigada de paracaidistas, y él da una declaración allí que habla de nosotros somos una institución
perdón, nosotros los militares somos institucionales. Ese remoquete de institucionales es el que yo quiero que ustedes, porque el remoquete de institucionales implica que cualquiera que tome el poder, nosotros atendemos en la institucionalidad como una forma de evadir su responsabilidad ante un golpe de Estado. Dame tú primero tu opinión y luego me la da Cris. Bueno, en principio el tema de Baduel no solamente era escudarse en el tema de la institucionalidad. Perdón, quería agregar algo. Como una forma. Quería agregar algo. Porque a Baduel, luego, ya por lo que venía contando el comandante fue una biblia para contarnos todo el proceso, sobre todo cuando lo fue nombrando general, después general de división, general tal, y llega general en jefe, ¿verdad? Y el comandante siempre dijo, o sea, que el cuarto militar que no se reúne en el Samán de Güeres fue precisamente Baduel, y es el que se echa para atrás con la excusa de que tenía que quedar alguien en la institución para respaldar luego del 4 de febrero, ¿te acuerdas? Claro, no. Yo recuerdo perfectamente eso y además recuerdo sus discursos con respecto a la defensa de la Constitución. Sabes que él se escudaba en el tema constitucional. Sí. O sea, si tú revisas el discurso de Baduel, es el tema de oponerse, pero escudándose en la Constitución. Entonces, cuando él hablaba de la institucionalidad, estaba tratando de decir, bueno, el Estado de Derecho. Y resulta que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela supera ese Estado de Derecho y lo completa, lo hace mucho más amplio porque lo equilibra con el Estado de Justicia y además con el Estado social. Cuando un militar, que además fue formado en la visión de la institucionalidad, se separa del planteamiento de fondo que hace la propia Constitución cuando habla de la corresponsabilidad en la seguridad y defensa de la nación, pero además desconoce su propia formación como político, Mario, porque es que porque tú seas militar no dejas de ser político, un ser político. Entonces tú no renuncias a la política porque la política es el arte de encontrarte con el otro para solucionar entre todos un problema que es de la comunidad. Esa es la política es el diálogo. La política es buscar la solución, la política es el encuentro con el otro. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es política. Lo que podemos hacer los profesores cuando estamos dictando cátedra o intercambiando con un alumno es política. Entonces, porque tú seas militar, no dejas de ser un hombre político. Entonces, cuando tú te escudas en el tema de la institucionalidad, tú te refieres es a la formación, primero, del derecho como formal, del Estado de Derecho, inamovible, la ley como norte, ¿me explico? Y te separas del encuentro con el otro, del reconocimiento, además, de lo que plantea la Constitución, que es la unión cívico-militar, que era la doctrina que Chávez planteó, y que es lo que en este momento hace pensar a los Estados Unidos si va a intervenir y si le va a resultar tan fácil meterse en un país donde hay, de aquí a diciembre van a haber 3 millones de milicianos y hay 500.000 hombres, 250.000, 280.000 hombres en armas, y además, entonces el tema de la milicia. O sea, vamos a estar claros, si tú no entiendes eso, sigues escudándote en esa figura de la institucionalidad, separándote de tu obligación incluso de cumplir con los fines de la Constitución. Una cosa es la institución, una cosa es el Estado de Derecho, que hay que cumplirlo, pero el Estado de Derecho y el tema de la representatividad ya no es suficiente en el modelo constitucional que se plantea en el 99. Entonces, cualquiera, me estoy refiriendo, que en este momento plantee un discurso de ese tono, ya tú empiezas, ya tú empiezas a sospechar. Tú dices, aquí hay algo que no ha superado sus propias limitaciones que venían de la formación castrense que se les dio a los militares. A los militares se les castró
su ejercicio político, ¿ves? Su libertad, porque acuérdate que además el tema del ejercicio de la política tiene que ver con el derecho a la opinión y el derecho al ejercicio de tu libertad de expresión, de tu libertad de conciencia. Pero, hey, una cosa es escudarte en esa institucionalidad, pero al margen de que se estaba dando un golpe de Estado. Los militares, en este momento, cualquiera que te diga, no, mira, yo soy institucionalista. Eso es sospechoso. Al menos es sospechoso, porque lo que tendrías que decir es, yo estoy aquí para defender la Constitución, que es otra cosa que es mucho más amplio que solamente escudarte en la institución. Yo pienso hoy que el mismo Baduel, cuando ve, porque eso fue igual que aquí. El gentío empujado. Empujado, eso fue, es más, de hecho, se estaban preparando autobuses estaban combinando a gente a montarse en autobuses para venir a la defensa de Palacio. O sea, ir contra Palacio, que estaban ya, el día 12 es cuando se hacen la juramentación y se viola toda la Constitución. Se deroga todo. Ahí se deroga todo. Entonces, lo institucional, camarada. El general Baduel, como los golpistas, como tú decías, la cúpula militar burguesa que veía al comandante Hugo Chávez como subalterno y como no como presidente, hablaba mucho o tenía mucho el discurso ese del institucionalismo. Es algo muy parecido como PDVSA con el tema de la meritocracia. Sí. ¿Ves? Como que si en la revolución no tenemos claro el concepto del mérito. Buen símil. La cosa es que ellos lo utilizaron para generar falsos positivos, para confundir. Y allí voy. Estos generales golpistas, traidores, utilizaban el concepto, el mensaje de institucionalista para confundir, para buscar la manera de frenar el fluido ideológico, el mensaje de formación ideológica que te protege ante la mentira. Que si los militares, activos o en reserva activa, no tenemos que participar en la política, eso es casi decirle que se tape los ojos. Porque tú participas en la política desde que tienes participación para decirle a un hijo o a un hermano que un papel no se bota en el piso, por decirte algo muy sencillo y doméstico. La política para la vida, la política para la alimentación, la política para la educación. Y ahí participamos todos. Yo aprovecho, Mario... Metían al militar en el contexto de que el militar solamente era el administrador de las armas. Y el protector del sistema. Y no solamente... O sea, el guardián el que legitimaba el sistema. Todavía hay gente que piensa que el militar es el único que tiene el monopolio de la violencia. Y eso lo cambia hoy, ojo, pelado, porque eso la doctrina de unión cívico-militar nos hace corresponsable, el 326, nos hace corresponsable a todos. Esa es la base constitucional de la milicia que andan chillando por ahí. ¿Tú me entiendes? Por el tema de la violencia en el caso de los militares. Te decía que no solamente los militares. Yo me recuerdo cuando niño, María, que hablaba mucho de la político. Vamos a recordar un adagio social, porque hay que recordar que nuestro pueblo, nosotros pueblo, en la Cuarta República, por lo menos una gran mayoría estamos despolitizados. Despolitizados, pues. Es más, yo me recuerdo aquel adagio, si no trabajo no como. ¿Qué eres tú, apolítico? Ningún No, apolítico, yo no soy de nadie. Yo lo que soy es que si no trabajo no como. Chávez desnudó eso más de una vez. Eso exactamente eran sistemas de creencias para esclavizarte, para que el tema de la participación para ti no fuera importante. Y si tú no participas, otros participan por ti y deciden por ti. ¿Ves? Mira, yo aprovecho para saludar con este tema a los cadetes de la Academia Militar del Ejército, a su general, el general Urbáez, general de brigada, a su director, el coronel Dilio Rodríguez,
Hace 2 días tuvimos, María, dando una conferencia a los cadetes, en el marco del 11, 12, 13 de abril. Y yo debo decir con orgullo, porque uno, María, y yo los invito, bueno, a que ustedes también vayan para allá. Porque cuando uno tiene al frente donde fue velado mi comandante Hugo Chávez, donde se le rindió tributo a mi comandante Hugo Chávez, toda esa multitud de gente, haciendo un símil. Eso que se llenó ahí, Paseo de los Próceres, que llegaba por allá hasta Santa Mónica, fue la misma gente que salió el 12 y el 13 y el 14 de abril a buscar al comandante Hugo Chávez. Con la gran diferencia que en ese momento estaban llorándolo, lleno de ira y con impotencia porque asesinaron al comandante Hugo Chávez. Y allá, bueno, lo despojaron o lo secuestraron por unas horas y la fuerza y la presión popular y militar logró que retornara. Pero para volver al tema de la academia, tú tienes allá donde estaban los restos inmortales del comandante Hugo Chávez y está una llama inflamada. Ahí está el Chávez Vive. Pues está la llama siempre inflamada ahí, las 24 horas del día, los 365 días del año. Además tienes el samán de Güere y el roble y el samán. Y el patio de honor. Y cuando yo le veía los ojos a esos cadetes, nuestros cadetes, porque son nuestros, ¿verdad? Nuestro, es el sentir, tú te das cuenta que la patria está segura y que la república no se va a perder en nuestras manos. Esa juventud militar siente a Chávez como propio. La cosa es que nosotros tenemos un deber, eso que tú estabas haciendo conmigo, contándome las experiencias con Chávez. Tenemos el deber de que los más jóvenes conozcan al Chávez que nosotros conocimos. Sí, señor. Vamos a pasar un video. Pues son 20 años de asedio, ¿no? Son 20 años de asedio. O sea, lo que pasó con Chávez se está repitiendo con mucha mayor fuerza. Sí. Y hay que estar muy pendientes de lo que viene. Yo quiero que también hagamos un análisis del tema de la última reunión que hizo el Consejo de Seguridad. La posición de Rusia fue otra vez determinante, la posición de China fue determinante. No van a permitirle que a través del Consejo de Seguridad puedan ellos utilizar lo que es el derecho, la teoría de la responsabilidad de proteger. Pero es que ya se quitaron hasta la careta porque hablan de Estado fallido. Sí, ahí sí. Directamente. Y quien lo comenta es justamente por eso es que nosotros debemos estar pensando en algo que dijo el presidente ayer, que es bien interesante. El presidente dijo ayer, ¿qué es lo que busca Mike Pence? O sea, quedemos claros, ya no es Trump. Trump quiere la reelección, pero Mike Pence está jugando a la elección y Mike Pence es más peligroso que Trump. Sí. ¿Ve? Es más peligroso que Trump. Claro. Pero bueno, aquí hay un mundo, y lo hemos dicho muy claro, que hay un mundo que está cambiando y cambiando para bien. Porque hay una confrontación ideológica y hay una confrontación de multipolaridad que ya Estados Unidos no puede seguir ignorando. De modelos, además. De modelos, de paso. Otra correlación de fuerza. Entonces vamos a ver 20 años de asedio, vas a ver la advertencia que hacía el comandante Chávez, lo que estamos viendo ahora, y luego eso que vimos en el programa en el Mazo con Diosdado. Traté de sacarlo más o menos similar porque el señor Hernán Canorea no me mandó el video. Oíste, Hernán, tú. Yo le decía a Diosdado, te estoy denunciando delante de Diosdado, no me mandaste el video. Ok, rueda. Unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. Están montando un aparataje. Ustedes no ven que están viajando a Washington, a Bogotá, se la pasan en Cúcuta, buscando paramilitares, infiltrándonos de paramilitares, buscando militares que puedan estar descontentos. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos.
que anda detrás de todas las conspiraciones. Que ya congelaron 40.000 millones. ¿Y a título de qué las congelan? ¿Con qué derecho? ¿En base a qué ley? ¿Te das cuenta? ¿Es un robo? ¿Un robo? La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la gran estrategia de Estados Unidos se basó en la contención del supuesto expansionismo soviético, en la llamada doctrina Truman. Aunque Estados Unidos perdió 2 guerras, Corea y Vietnam, a finales de los años 80 obtuvo su victoria final en la llamada Guerra Fría. Impuso entonces un diseño de mundo unipolar donde la mayoría de países pasaron a ser un simple tanque de recursos naturales para sus corporaciones. Sin el contrapeso soviético, Estados Unidos se lanzó a la destrucción de todo obstáculo político a ese objetivo. No por casualidad, la mayor parte de países invadidos o agredidos han sido naciones petroleras con gobiernos desobedientes a Washington. Irak, Libia, Siria, Irán. En 2017, Mike Pompeo, expresidente de Century International, fabricante de maquinaria para la industria del petróleo, fue nombrado director de la CIA. Un año más tarde, como secretario de Estado, creó el Buró de Recursos Energéticos, cuyo objetivo es tomar el control del mercado mundial de los hidrocarburos. De ahí la actual arremetida contra Venezuela, que de conseguir su objetivo de implantar un gobierno títere, daría a Estados Unidos la llave para pilotar la política de precios en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para ello son también las sanciones, medidas coercitivas y chantajes a empresas y gobiernos de todo el mundo que tratan de impedir el comercio petrolero de Irán y Rusia, o las presiones a la Unión Europea para que ésta renuncie al gasoducto ruso Nord Stream 2. Pero mientras, en la prensa internacional, ya sabemos a quienes asignan el papel de villanos en esta película del mundo al revés. La mayor masacre en la historia moderna de América Latina ocurrió en diciembre de 1981. En la aldea El Mozote, en El Salvador, un batallón de infantería entrenado en Estados Unidos asesinó a más de 800 personas, una gran parte niñas y niños. El gobierno de Ronald Reagan destinaba entonces $1 millón al día al ejército salvadoreño para el combate contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Elliot Abrams era entonces el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos de Estados Unidos. Informes desclasificados prueban que sabía de aquellos hechos, pero ante el Senado los calificó entonces de propaganda comunista y afirmó que El Salvador estaba dando pasos fabulosos en pro de la democracia. Hace apenas unas semanas, la congresista Ilhan Omar interpelaba de nuevo a Abrams sobre aquel suceso. ¿Cree que aquella masacre fue un logro fabuloso como usted afirmó hace 38 años que ocurrió bajo nuestra responsabilidad? Abrams se negó a responder. Pues bien, hoy Elliot Abrams es ni más ni menos el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela. Es el artífice del bloqueo financiero y petrolero, del robo de sus activos, el arquitecto principal de la guerra total contra el pueblo venezolano. En la misma comparecencia, la congresista Ilhan Omar le preguntó, ¿apoyaría una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si cree que sirven a los intereses de Estados Unidos, como usted hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua? Nosotros dirigiríamos una pregunta muy parecida a los grandes medios de comunicación. ¿Deberán morir miles de personas en Venezuela para que ustedes dejen de reír las gracias a asesinos despiadados como Elliot Abrams? En los días del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002, la oposición venezolana, con Enrique Capriles a la cabeza, cercó la embajada de Cuba y cortó el agua y la luz. Lo mismo que hacen hoy con Juan Guaidó a la cabeza a toda Venezuela. 2 ataques en un mes dejaron al país sin luz, agua, teléfono, internet, transporte. No hay antecedente de un ataque de guerra eléctrica de semejante envergadura en ningún lugar del mundo. El objetivo, causar desesperación y caos para justificar la intervención de Estados Unidos. Pero la violencia no se produjo y las mayores protestas fueron, curiosamente, contra el propio Guaidó. La prensa corporativa, como en 2002,
lo niega todo. Los apagones, nos dicen, fueron por falta de mantenimiento. ¿Pagarán estos medios algún día por su complicidad con el terrorismo contra Venezuela? It's time for action, and the OAS, the Organization of American States, needs to come together, and it may be it's got to have the Americans to lead it. But I could see, we have very effective drones. We have what are called Hellfire missiles that could be fired from drones, and I believe it's time to give Mr. Maduro a little taste of what he's been doing to the opposition. I don't know about this doctrine of assassination, but if he thinks we're trying to assassinate him, I think we really ought to go ahead and do it. I know it's nice to give aid, to get aid in food and medicine and so forth, which of course they urgently need. But what they need is to that man to be taken out. It needs military force. Now we're talking about Russians. They have at least 600 Russian soldiers in that country in violation of the Monroe Doctrine. And it's not enough to just say, well, I think we ought to protest. It's time for action, and the OAS, the Organization of American States, needs to come together, and it may be it's got to have the Americans to lead it. But I could see, we have very effective drones. We have what are called Hellfire missiles that could be fired from drones, and I believe it's time to give Mr. Maduro a little taste of what he's been doing to the opposition, and it's time, frankly, for force. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro como el presidente encargado de Venezuela. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a Cuba. There is no doubt. Pero ¿por qué los cubanos están aquí? Entonces, ¿cuál independencia si están los cubanos en Venezuela? But yesterday's events in Venezuela resulted in a change in the government and the assumption of a transitional authority until new elections can be held. Because he's not in power, that's the problem. Maduro is still there. That 30-day period of interim presidency will not start ending or counting until the day Nicolas Maduro leaves power. No sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. No ha luchado por obtener cosas, mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No es positivo a lo que está sucediendo en el país y es que seguramente esos gringos se van a enamorar de las bellezas tropicales como somos nosotros las venezolanas, entonces en poco tiempo vamos a ver a nacer un poco de niñitos gringuitos chiquiticos pero con sabor, con alegría. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Porque nosotros aquí le elegimos un presidente, no a Guaidó que está por allá, no, aquí elegimos a un presidente. Con voto. Bueno, hay algunas cosas que hay que recordar. Primero que el mundo cambió. En el momento en que le dan el golpe de Estado a Chávez,
teníamos además un mundo absolutamente unipolar, con una Rusia que no había enfrentado al poder militar de los Estados Unidos, pero que hoy los enfrentó y los probó en Siria. Entendamos esto. Ya Estados Unidos no es la potencia militar mundial. Y segundo, que perdieron la hegemonía sobre el comercio mundial. Y en este momento hay distintos polos de poder que están haciendo fuerza. Lo que vimos nosotros en ONU, o lo que hemos estado viendo, fíjate, yo rescato una frase allí del periodista, el que estaba haciendo el análisis de Cuba, desde Cuba, el compañero cubano, porque él decía que eso había sucedido porque Rusia lo había permitido, entre otras cosas. Y algo de razón hay, porque fíjate que sucede con Afganistán, la política exterior de los Estados Unidos cambia después del montaje que ellos hicieron con las Torres Gemelas. Y eso equivale a que ellos empiezan a hacer guerras preventivas sin necesidad de aprobación del derecho internacional. Entonces, eso sucedió en Afganistán, sucedió en Irak, sucedió en Libia, en donde China y Rusia se abstuvieron y permitieron la aprobación primero de la 1970, la resolución 1970 con sanciones no militares, y después la 1973, que fueron las sanciones militares, hasta que llegó Siria y Rusia se le plantó y dijo: no, mira, pasaste la línea roja, hasta aquí, no vas a seguir haciendo lo que te da la gana, porque además eso tiene un fundamento teórico. Ese fundamento teórico es Brzezinski y su idea de que ellos son el país predestinado por Dios para regir el destino del mundo, y que por encima de ellos ni una mosca. El destino manifiesto. El destino manifiesto. Pero además eso está combinado. Yo estuve leyendo el último, hoy por cierto, el último documento de Brzezinski, y Brzezinski decía que había que combinar, oye, o a Rusia o a China, convencerlos para unirse a ellos para doblegar al resto del mundo. Porque era la única manera de poder recuperar la hegemonía. Ellos tienen la hegemonía financiera y monetaria. Realmente ese es un imperio con pies de barro. Porque su... Tigre de papel. El tigre de papel. El centro de ese imperio es el dólar. Que nosotros sabemos que además está sufriendo un ataque por varios flancos. Y a eso quiero terminar el análisis con eso. China lanza hace una semana los contratos a futuro en petróleo con Petroyuan oro, que es lo que nosotros estamos proponiendo con la monetización de los commodities, Mario. Bueno, China lo hizo. Punto. Y lograron 6.000 millones de dólares en un día. Imagínate lo que puede lograr Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Solamente con el bloque de 29.298 que se pasó a Banco Central de Venezuela, pues significa 300.000 millones de euros, por la medida chiquita, para que sepa. Eso es lo que puede significar, monetizándolo, convirtiéndolo en patrón y estándar, por un lado. Pero además hay otros factores, que Brzezinski hablaba de que la manera, además, como debía verse esta situación, era a través del neorrealismo caotizante. Es decir, yo caotizo el mundo y sobre eso yo mando. Lo que y está resulta, haciendo, lo que está haciendo lo que están, es que claro, mira, Mario, ¿quién? No es Trump, es lo que está detrás. No, es lo que está detrás de Trump. Eso es un sistema. Exacto. Trump es un instrumento, entendámoslo. Y puede salir él y viene otro y va a seguir en lo mismo, porque es la supervivencia de su visión imperialista. Por sobre ellos no puede haber nadie. Entonces, el peligro de todo esto es que ellos construyeron un andamiaje jurídico, político, que regía supuestamente las normas en el mundo, que es a través de la ONU, de la OEA, del Fondo Monetario Internacional, todos esos elementos de dominación. ¿Y qué están haciendo ellos? Se acabó el derecho internacional. No me interesa, porque lo que hacen con los bienes de Venezuela es un acto de piratería, de saqueo, burdo. Están violando la propia base fundamental sobre la cual
el sistema capitalista se fundamenta, que es la confianza entre quien contrata, ¿verdad? Un intercambio, el mercado, porque resulta que se acabó la confianza. O sea, yo no puedo tener mi dinero en un banco, porque resulta que ese banco no va a respetar el contrato de que el dinero es del Estado venezolano. Y resulta que entonces el banco se lo da a un tipo que dice que es presidente, que se autojuramentó y le ponen los reales del Estado venezolano, es decir, el tuyo, el mío, el de todo, incluso los señores opositores que nos están viendo, porque resulta que en la Venezuela, nuestra Constitución dice que los recursos son de todos los venezolanos, y se lo ponen a una cuenta a favor de, bueno, de Guaidó y de su camarilla. No, y aparte de eso... Y eso es legal. Perdón, y aparte que se descubre que incluso esa transferencia a esa cuenta es prácticamente una cuenta personal. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, es la violación de todo el derecho internacional. Oye, no solamente de todo el derecho internacional. La base del mercado es la confianza, primero. La confianza en un sistema que funciona. Y en la igualdad. Es decir, yo te compro y tú me pagas. Ahí hay una igualdad que supuestamente existe, que después Marx descubre que a través de la explotación se apropia el dueño del medio de producción de esa plusvalía. Eso es otra cosa, que es el descubrimiento, pero allí hay un intercambio que se supone se rige por una regla. Bueno, ellos acabaron con las reglas del mercado. Entonces ya no existe confianza. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Atacarlos en donde más les duele. ¿Qué es lo que a ellos les duele? Las marcas. Yo recuerdo, fíjate el otro dato que es importante que lo revisemos, porque acabo de mencionar Rusia, pero falta otro dato, China, y el tema de Huawei, los teléfonos, la marca Huawei, que incluso es superior a las marcas norteamericanas. ¿Qué hicieron ellos? Metieron presa a la presidenta. Y con eso lo que pretenden es prohibir la libertad de comercio. Es decir, ellos están acabando con su propio sistema. ¿Por qué? Porque ya como hay competidores suficientes que pueden atacarle el sistema y pueden ganarle con sus mismas reglas, ellos ahora van a destruir el sistema para mandar en el caos. ¿Ves? Entonces, estos polos de poder que surgieron a la sombra de ese sistema, que han sobrevivido a la sombra de ese sistema, porque que no me vengan a decir que China es comunista, no, es un sistema liberal, lo mismo que Rusia, con la diferencia que ellos apuestan a un Estado-nación fuerte que proteja a su población, con soberanía, independencia y autonomía. No, y en la relación ganar-ganar. Y en la relación ganar-ganar, la visión no es de que amigo enemigo, yo te acabo y listo, ya está, yo soy el que mando y me importa un pito lo demás. Entonces, estos señores no han entendido que el mundo cambió. Y ellos pretenden tomar por asalto a Venezuela, que es la gallina de los huevos de oro, pero eso sí, sin los dueños de la gallina, que somos todos los venezolanos. Acabar con nosotros para ellos quedarse. Imagínate que Venezuela es la pila del mundo. Venezuela es la pila energética del mundo. No es cualquier cosa lo que esos tipos se están jugando. Entonces, por supuesto, ese es el conflicto. Y el conflicto no es interno, el conflicto no es Guaidó. Guaidó es un PLL. Guaidó es la nada. Sí, es la nada. El conflicto es a nivel geopolítico. Y nosotros tenemos que entender que la única manera de sobrevivir con ese tigre herido, pero es un tigre, es un tigre. Hay que dejarle una puertica, porque si no el tigre te va a comer. Entonces, con ese tigre, tú te tienes que entender y decirle, mire hermano, aquí hay recursos para 300 años. Usted negocia conmigo, que soy el jefe de esto, los venezolanos, en igualdad de condiciones y usted respeta las reglas. Si no, entonces, mire hermano, entonces nos vamos a aliar los que somos dueños de los recursos y te vamos a sabotear las marcas. Sí, pero entonces, ¿qué tiene que hacer China? China tiene que venderle a Latinoamérica, porque aquí hay un mercado también. Porque a él lo van a sabotear, los gringos lo van a sabotear, los gringos no comen coba con quien sea. Todo lo que sea competencia para los gringos se lo van a llevar por delante. Sí, pero ya al final no es solamente un tema económico, es también un tema de fortaleza militar. Ah, política, bueno, también, sí. pero por favor, claro, Sí. con Rusia, Sí, Rusia Cristian. les ha demostrado que no... Mira, yo estoy convencido que los Estados Unidos, la cultura
de Estado, de educación de los Estados Unidos pone a odiar a su población, a los de América del Sur, a los latinoamericanos. Es el poder elitesco, la oligarquía de los Estados Unidos y de Europa ve al latinoamericano como esclavos, Lo ve como, bueno, como le decía Fernando VII a Pablo Morillo, como salvajes. Y esto lo digo por lo siguiente, por lo que acaba de decir María, que el problema no es Guaidó. Yo por lo menos lamento que la oposición venezolana no entienda que a ellos les conviene entrar en el juego democrático, porque aquellos que lo han puesto, los han comprado y lo están utilizando para hacerle daño a nuestra propia patria, a su patria, o por lo menos la tierra donde nacieron, a mediano, a largo plazo igualitos los van a desechar, porque exactamente eso es lo que ellos son para el imperio norteamericano, una especie de papel higiénico. Lo utilizan y lo botan, Y sobre el punto de las amenazas del imperio norteamericano, yo creo que nosotros, voy a hablar a nivel individual, voy a hablar en primera persona. Ya estamos como cansados de tanta amenaza de intervención militar a Venezuela. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, entrenarnos para repeler y para defendernos en caso de una invasión norteamericana. Y ellos también están... Nosotros aquí en Venezuela, Mario, poco podemos hacer, entiéndaseme bien esto, para que Donald Trump desde la Casa Blanca no tome la decisión de intervenir a Venezuela. Nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, organizándonos, movilizándonos y presionando a los que sí pueden hacer algo. ¿Quiénes pueden hacer algo? Bueno, los organismos multilaterales. Y ya sabemos que, caso de Afganistán, Libia, también lo desconocieron. ¿Quiénes pueden hacer algo en términos de disuasión, persuasión, Real. incluso? Mira, nuestros aliados, China, Rusia, Irán, en su posición militar, no digo política, militar, Turquía. Estamos dispuestos a defender militarmente a Venezuela. Y otros los que pueden hacer algo son los políticos del Congreso de los Estados Unidos, los dirigentes políticos de los Estados Unidos, que pueden asumir posición para buscar neutralizar la locura de Donald Trump. Pero nosotros aquí estamos haciendo lo que nos corresponde, organizándonos, entrenándonos y expandiendo nuestra vocación de libertad, de independencia y de soberanía, porque al final, como decía el comandante Hugo Chávez, Mario, si no hay revolución, no hay patria. La patria sin revolución sería la nada. ¿Ves? La nada. Sí, fíjate, Mario, solo un comentario. Me aclara que solamente la reserva N2 de Ayacucho, que es apenas el 8% de nuestra reserva, se estima que sacando la producción sin siquiera la que está, o sea, estando en el subsuelo, se calculan unos 300.000 millones de euros, pero sacando la producción es 1 billón. Pero además hay otro tema, no la tienen tan fácil porque ellos fueron hasta el Fondo Monetario Internacional para endeudarse en nombre de la República. Imagínate el tamaño de las agallas de estos tipos, de estos traidores. Y Christine Lagarde les dijo, mientras no los reconozca la mayoría, nosotros no le prestamos plata. Sí, porque ¿qué Estado les va a pagar? Porque tiene que, o sea, ellos pueden decir misa, pero tienen que meterse aquí en el territorio a sacar el petróleo, ¿o no? Claro. Eso es lo real. Lo real es que tú puedes decir que eres el presidente de lo que te dé la gana. Pero a la hora de firmar, tú tienes que tener... Incluso puede ser reconocido por Estados Unidos. Está bien, por quien quiera. ¿Cuál es el problema? Pero al final, tú tienes que entrar. Tú tienes que ocupar el territorio. Y ahí estoy hablando en términos
guerra. Como dice Teruggi, tienes que lanzarte a esa puerta con un ariete, o sea que tienes que atacar. Para poder entrar tienes que ocupar. Tú tienes que ocupar el territorio. Claro. Por eso cuando tú decías que los militares y los civiles estamos haciendo lo que nos corresponde, que es preparándonos para contrarrestar esa posible ocupación, repelerla, pero además advertirle que puede que entren, pero que van a salir con los pies para adelante, como decimos aquí en Venezuela, en las cajitas, ¿ves? Con los piecitos para adelante van a salir, es decir, muertos, para que me entiendan, pues, para no decirlo de otra manera. Entonces resulta, ellos también están haciendo lo que tienen que hacer, que es amenazando, que es presionando. Pompeo en Cúcuta, o sea, no perdamos de vista que ellos no se van a quedar tranquilos. Mire, Venezuela no va a estar, mientras exista la visión imperialista, nosotros no vamos a estar fuera de peligro, Mario. ¿Por qué? Claro. Porque es que resulta que nosotros somos, como decía yo, la pila energética del mundo. Tenemos las mayores reservas de petróleo. Ahí estabas tú mostrando lo que Pompeo decía. Pompeo es un hombre de las petroleras. ¿Qué hay detrás de todo esto del ataque a Venezuela? Apoderarse de la pila del mundo, que es Venezuela. Porque además, ¿quién decide la geopolítica mundial? Quien le ponga la mano a los recursos de los venezolanos. Y resulta que los venezolanos no van a dejar que le pongan la mano nadie, sino los venezolanos. Claro. Entonces, hay unos que quieren apoyarnos para protegernos, para ayudarnos y para evitar la locura de estos tipos, que son nuestros aliados, China, Rusia, Irán, Eurasia, por ahí viene el apoyo, ¿verdad? Ah, bueno, pero hay otros que lo que quieren es quedarse con la pila del universo, con la pila, y además para ellos. Sí. Y doblegar al resto del mundo. Eso es lo que se está decidiendo hoy. La visión del destino manifiesto. La visión, pero además la visión del neorrealismo destructor. Sí. A eso hay que oponerle, bueno, un realismo de recursos. Sí. Nosotros tenemos los recursos, nosotros nos aliamos con los que tienen los recursos y entonces nosotros decidimos boicotearte las marcas, que es lo que a ti te duele. Sí. Tus transnacionales no van a vender aquí. Quería tocar un tema que había dicho Cristian, que es el tema de cómo nos ve Estados Unidos. Mira, lamentablemente, y por ejemplo en el caso de Argentina acaba de salir hoy de la UNASUR también. Sí. No hay problema, porque tranquilo. Es un problema, sí, porque es una institución demasiado ideológica. Ideológica, sí. Esa fue la excusa. Ajá. Ahora, ve bien, cuando nosotros nos encontramos con unos gobiernitos, que no son países, o sea, no son los pueblos, son los gobiernitos, que están francamente entregados, es la visión que tiene Estados Unidos de nosotros, claro, de toda Latinoamérica. Pero realmente somos así. Mira, ¿tú te acuerdas cuando estuvo recientemente Trump en la frontera cerca del muro y entre otras cosas dijo que Duque era un buen tipo? Ahorita lo está cayendo a plomo. Ajá, que era un buen tipo, pero que estaba entrando más droga que la de antes. Claro, hay que decirle a Trump que si él sabe, primero que, de paso, y llega a Colombia y dice, bueno, pero está bien, nosotros no vamos a tratar de evitar producir más, pero ustedes eviten de consumir más. O sea, es una cuestión de mercado también, ¿no? Producir más cocaína para que Estados Unidos deje de consumir más. Pero es cómo nos ven. Fíjate, cuando Trump dice esto, dice que es un buen tipo, pero que estaba entrando más droga, ¿verdad? ¿Tú sabes cuándo contestó Duque? Eso fue hace 2 semanas. Sí. ¿Sabes cuándo contestó Duque? Ayer. Pero ya no habla de dignidad, ¿sabes? Que eso es lo terrible. Cuando no se habla desde el punto de vista de soberanía, de Estado soberano. Es un Estado ocupado. Es un Estado ocupado. Pero no solamente eso, sino que él responde como socio de un negocio, no como presidente de un país. Y estos son los responsables, con eso quería culminar porque vamos a poner un video. Estos son los responsables de que Estados Unidos nos siga viendo como lacayo, como lamebota, como patio trasero. Estos presidenticos que llegaron allí y lamentablemente ni siquiera representan a los pueblos en Latinoamérica. Yo quiero que vean este último video que tiene que ver con la respuesta de Duque. Yo quiero que la vean. Rueda. Quiero ir al baño, creo que...
Nadie puede dictar a Colombia. Así ha respondido el presidente de la nación a las declaraciones de Donald Trump, que arremetió contra Bogotá. El mandatario norteamericano afirmó que desde que Iván Duque llegó al poder, la producción de drogas ha aumentado y acusó al país, junto con Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a sus criminales a Estados Unidos. A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer, porque Colombia es un país que sabe cooperar internacionalmente, porque Colombia es un país que sabe construir alianzas, porque este es un país que nunca ha tenido una política exterior servil, todo lo contrario, ha tenido siempre una política exterior digna, respetable, y así la seguiremos manteniendo. América Latina es el jardín de los Estados Unidos y su cortacésped militar, económico y mediático se encarga periódicamente de cercenar cualquier gobierno progresista e independiente que amenace su control. Esa realidad queda cartografiada en una incuestionable distribución geográfica de las bases militares y una documentada serie de atrocidades históricas irrefutables. Si el ejército yanqui tiene distribución mundial, esa localización se hace más intensa en el continente americano. Y si Estados Unidos ha sido capaz de urdir maquiavélicas estratagemas para controlar gobiernos de múltiples países, ello ha alcanzado su apoteosis en Latinoamérica. No es casualidad, pues, que se contabilicen al menos 75 bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, siendo Puerto Rico, Panamá, Colombia, Perú, México, Honduras o Paraguay los países que mayor número de bases albergan. Sin embargo, tanto el poder como la proyección militar norteamericana se resintieron en las últimas décadas con los triunfos de gobiernos progresistas en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. Gobiernos que, no es casualidad, fueron cercados y embestidos desde frentes económicos, políticos y mediáticos hasta derribarlos o erosionarlos. De hecho, los países cuyos gobiernos progresistas se asfixiaron no solo involucionaron, sino que reforzaron sus relaciones militares con Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de la Argentina de Mauricio Macri sobre la instalación de una task force junto a los norteamericanos en una zona tan estratégica como la triple frontera que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, o en el futuro del Brasil del exmilitar ultraderechista Bolsonaro, un gobierno que parecerá más una junta militar que un gabinete democrático y que ya escucha los susurros de Donald Trump para una intervención armada que derribe Venezuela. El interés norteamericano en la región es incuestionable y una muestra de ello son los 4 grandes ejercicios militares desarrollados durante el último año y medio. El Amazon Lock, unas maniobras conjuntas al estilo OTAN en el Brasil de Michel Temer. El Teamwork South, un ejercicio marítimo en Chile. El Trade Winds, unas vastas maniobras militares frente a las costas de Venezuela con más de 2.500 militares y 18 países, incluidos Canadá, Francia o Reino Unido. O el anuncio del reinicio de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos. Más allá de las cuestiones militares, geopolíticas o imperialistas, existen grandes motivaciones para la ocupación militar de la región, pues el continente americano es una gran fuente de recursos. Baste señalar que el Amazonas en su conjunto concentra más del 90% de las reservas de niobio. El acuífero guaraní, situado en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es el segundo reservorio más importante de agua dulce del mundo. Y las reservas de petróleo, gas, tungsteno, titanio, uranio, oro o diamantes son de altísimo valor. Por todo ello, América Latina es un Edén que los norteamericanos están dispuestos a militarizar y fortificar. Voy a dejarlo, ahorita nos vamos a ir a un corte y al regreso, pero ahí te dejo bastante tema, ¿no? Les dejo bastante tema a los dos. Vamos a un corte y ya regresamos para concluir.
de un arbolito. Será Ali. Sí. Bien, tu análisis. Ahí tenemos a un... Ese es igual que Guaidó, ¿yo? Es la nada. Duque es la nada. Sí, sí. Tú sabes que yo leí recientemente un artículo donde decía que realmente lo que está detrás de Duque fue la apuesta de Uribe de regalarle a Estados Unidos a Venezuela en bandeja de plata. Y que fuera borrado Uribe, no solamente como un asesino, violador de los derechos humanos, sino también como narcotraficante, ¿verdad? Esas dos cosas. Pero ellos subestimaron nuevamente al pueblo venezolano y sobre todo al presidente Nicolás Maduro. Ya se lo había dicho en una oportunidad Chávez, pero te faltaron cojones. Sí. Bueno, lo primero es que hay que analizar el comportamiento del sector oligárquico colombiano. Si tú analizas la revista Semana, si analizas el último artículo, la última entrevista del propio Santos, llamando a que hay que sentarse a negociar con Maduro, tú te das cuenta que lo que está sucediendo a lo interno de Colombia es bastante interesante, porque Duque no es sino el hijo del narcotráfico. Entonces la oligarquía colombiana, que tiene negocio con las transnacionales que financian a Trump, le está diciendo a Trump, hermano, mira, este tipo lo que quiere es meternos en una guerra con Venezuela, bueno, y Colombia, como, no lo digo por los colombianos, lo digo por la oligarquía colombiana, ellos son el Estado garrapata, ellos viven de lo que se llevan de aquí y de lo que pueden vender como mercado. O sea, entendamos eso, eso es una oligarquía parasitaria, tanto más parasitaria que esta de aquí, que han vivido todo el tiempo de la teta del Estado. Esa es la verdad, histórica. Tanto que les reconocieron 30.000 millones de dólares en deuda. Y esa era una de las causas por las cuales decía Paquetico Rodríguez, Miguel Paquetico Rodríguez, de la debacle en el tema de la finanza exterior en Venezuela. ¿Ok? Eso hay que entenderlo, eso es Duque. Duque es el hijo del narcotráfico, de los grupos de narcos que dominan el establishment colombiano. Ahí tenemos que estarlo claro. Y los gringos que están allá lo que hacen es cuidar la droga para que llegue a los Estados Unidos seguro. Eso no es otra cosa, es un Estado ocupado. Ya no llega ni siquiera, yo creo que incluso perdió el tema de considerarse un Estado soberano. Ese es el problema que tenemos con este señor. Y él prometió una cosa que no puede cumplir, que es prestar a Colombia para que sirva de base para agredir a Venezuela. Porque si eso sucede, la respuesta que puede venir de Venezuela a Colombia, bueno, yo no quiero adelantarla, pero no va a ser muy grata. Cuando hay guerra no hay frontera. Exactamente. Eso es lo primero. Se borran las fronteras. Pero lo dijo el militar, no lo dije yo. ¿Ok? Pero entonces también... Yo lo vengo diciendo hace rato. Claro, pero ahí hay otro tema, que es el tema de fondo, ¿por qué el ataque a Chávez? Primero a Chávez y ahora a Maduro. O sea, entendamos que esto es parte de un mismo como hilo conductor. Primero por el modelo que Chávez planteó. Un modelo primero de control de las reservas, de los recursos que están bajo el subsuelo, que viene de 1829, la Ley de Minas de Bolívar. Eso es fundamental. Cuando tú revisas el histórico en el mundo, es completamente distinto quién es el dueño del recurso. En este caso es el Estado de la República. Segundo, el modelo de redistribución de la riqueza, que debe cumplir con los fines del Estado que están establecidos en la Constitución y tiene que ser justo, equitativo. Eso es contrario al neoliberalismo, que es un modelo de acumulación de riqueza. Pero además hay un tema espiritual, porque Chávez desarrolló una esperanza para el mundo. Chávez levantó la voz contra el hegemón mundial, recuperó las banderas de la multipolaridad, pero es que no las recuperó. Chávez las practicó y las concretó. Sí. En CELAC, en UNASUR, pero además miró hacia Eurasia y entendió que eso podía significar el equilibrio
del mundo, los grandes espacios de poder de los que hablaba, para lograr la armonía del mundo, de los que hablaba Bolívar. Entonces Chávez significó para el mundo árabe una esperanza porque levantó la voz por los pobres del mundo. La opción de Chávez fue por los pobres del mundo. Por eso decía y dice todavía Ahmadinejad que Chávez era un plan para salvar la humanidad. Me acuerdo de un poema, creo que lo he mencionado en otros espacios, de Paul Celan, donde el mundo, o sea, Chávez se echó encima al mundo. En el caso de Venezuela, él optó, auxilió, protegió a aquel que estaba desahuciado de la sociedad. ¿Sabes? Al execrado, al miserable, al que no tenía esperanza de vida. La gente comía 3 veces al día, fue a la escuela gratuitamente, le devolvió la visión, la gente pudo aprender a leer y escribir. Es decir, ese ser humano que entendió que el poder era para servir, pero además que vio al otro, lo reconoció, lo auxilió, lo apoyó y le brindó su amor. Chávez era el comandante del amor, sigue siendo el comandante del amor y sigue siendo la esperanza de entregar. Por eso es que a pesar de haber atacado el modelo y de todo lo que han hecho, la desmaterialización del modelo, el ataque que han hecho, no han podido doblegar, porque la inspiración de este modelo, la inspiración sigue siendo Chávez. Sí. Sigue siendo Chávez. O sea, entonces la grandeza de Chávez, todavía la miseria de algunos no han permitido que se vea. Entonces eso, como dices tú, no se va a ver ahora. Lo estamos viendo todos los días. Cuando Chávez dijo, ya yo no soy yo, yo soy un pueblo, lo que nos estaba diciendo a todos los venezolanos era, si yo no estoy, a ti te corresponde rescatar mi bandera. Porque además el tipo se inmoló por nosotros. Sí. O sea, hay que reconocerlo. El presidente Chávez, con las elecciones del 2012, sabiendo además el riesgo que representaba para su salud seguirse sometiendo a esa presión, él salió a defender un modelo. Un modelo. No salió a defender el poder por el poder. Salió a defender el poder para transformar un modelo y convertir a Venezuela en un país potencia. Eso es muy importante, sí. Esa inspiración. Cristian. Mira, María, me recuerdas mucho algo que alguna vez leí, que decía que Bolívar, cuando iba a caballo, con él iba la República. Es decir, la República en esos años era Bolívar. La República era Bolívar. Es decir, que la República iba a caballo con Bolívar, ¿no? Chávez convirtió la historia en una técnica de inspiración, una técnica de gobierno, una técnica de avance. Yo pudiera hacer una asociación ahorita. ¿Dónde estamos ubicados ahorita? Haciendo una asociación hace 200 años. Bueno, pudiéramos decir que estamos frente al movimiento de la Cociata, los movimientos separatistas, y estamos frente de la que será el Medio y el Huelvancaras. Cuando nos toca preguntarnos cómo se desactivó el golpe de Estado del 11 de abril, yo he determinado que el golpe de Estado lo desactivó el propio comandante Chávez, cuando tomó la decisión inimaginable. Mira, estaba la opción de resistir, estaba la opción de irnos para Maracay, estaba la opción de irnos el 23 de enero, estaba la opción de irnos a otros puntos de protección existentes dentro del dispositivo de seguridad. Y cuando el comandante Chávez manda a sacar a todo el mundo del despacho para tomar la decisión, que me recuerdo, Mario, que como decidió quedarse solo, comenzaron por ahí a susurrar, cuidado, que el comandante está allá adentro solo y tal. Y cuando manda a llamar al negro Churio, es para decirle que se va para la comandancia. Te digo que lo desactivó él, porque el enemigo necesitaba
de una maniobra distinta para bombardear el palacio, para activar la violencia, para convocar la intervención militar, y resulta que el comandante Hugo Chávez le desarmó la estrategia. Y no solamente desarmó la estrategia, yo pienso que el comandante Hugo Chávez en ese momento era el único, sin menoscabo a quien pueda aseverar que también lo sabía, pero desde mi punto de vista era el único que tenía la plena seguridad de que el pueblo iba a salir a rescatarlo y la Fuerza Armada iba a rescatarlo. Así, ese sentir del comandante Hugo Chávez, por eso es que pudiéramos decir que cuando Chávez decidió ir para allá, se activó el vuelvan cara nuevamente, se reeditó el vuelvan cara de la que será el medio. Un mensaje. Bueno, Hoy 13. están pasando cosas muy interesantes en el mundo, están pasando cosas muy interesantes incluso en Latinoamérica. Yo creo que Chávez nos dejó las claves para vencer todo esto y que más tarde que temprano nosotros vamos a ver el Santa Inés colectivo de Latinoamérica. Sí va. Yo confío en eso. Yo también. Plenamente, Mario Silva. Plenamente. El Santa Inés colectivo va a volver. Florentino y el diablo. Sí, sí. Lo creo en eso. Samuro de la Barrosa, de la Orcornocal de abajo, ahora van señores al diablo a pasar trabajo. Recordemos al otro del comandante. Yo soy como el espinito que en la sabana floreo. Le doy sombra al que se acerca y espino al que me menea. Creo que por ahí va la cuestión. Ese es el pueblo de Pero Venezuela. el mensaje que quiero dar al final, Mario, es hacer una síntesis del 11, 12, 13 de abril. 11, Día de la Lealtad. La lealtad se sometió a prueba. Se sometió a prueba. El 12, el día de vuelvan caras. El pueblo y la Fuerza Armada y la concreción de la unión cívico-militar. Los medios Cosa comunitarios. que le molesta al imperio norteamericano. El imperio norteamericano le gustaría que los militares estuvieran por aquí y el pueblo por aquí. Pero eso no va a suceder más nunca. Porque en la Fuerza Armada hay una población pueblo. Y en la población está un pueblo ejército. Es decir, toda Venezuela, un ejército para defender la independencia y la soberanía. Y el 13 de abril, que es hoy, ya estamos a una hora del 14, porque el comandante Chávez llegó el 14. Sí, 14 en la madrugada. Este traidor Rivero, fíjate lo que es la asociación parecido al video que tú pasaste. Lo que pasó con Chávez y lo que está pasando ahorita con el camarada Nicolás. Era el jefe de comunicaciones del Palacio de Miraflores. Y cuando sucedió el golpe del 11, tumbó todas las comunicaciones. Era el que tenía en su poder todas las líneas de los que ahí trabajábamos. Y me recuerdo que la línea que utilizamos ahí en ese momento era Digitel. Nada más y nada menos. Y nos quedamos sin comunicación. Ahí está. Lo parecido con este mayor que traicionó, sí, Carrasquero, creo que se llama él, Carrasco. Mira, cómo el imperio mete los ojos en las comunicaciones. Claro. Infiltrar las comunicaciones para infiltrar nuestras estrategias, nuestros debates, nuestras discusiones, nuestras conclusiones. Porque definitivamente, y eso está dentro del arte de la guerra, el enemigo ataca sobre nuestras debilidades. Y nosotros también atacamos sobre las debilidades de ellos. Por eso es que estamos obligados a cada día fortalecernos más. Y yo puedo decir que 17 años después hemos madurado más, estamos mejor organizados, estamos más formados, mejor formados. Hay una relación de poder entre la Fuerza Armada y el pueblo la Fuerza Armada, que yo pudiera decir que en este momento es indestructible, inseparable. Yo creo que el imperio tiene que pensar muy bien, tirarse de esa aventura le va a costar bien caro en este momento. Bueno, me voy. Yo solamente quiero decir algo, ¿no? De paso, con el ataque al sistema eléctrico nacional. Fíjate tú que yo, cuando tú hablaste de lo transversal del sistema eléctrico, yo diría en este momento que al mismo imperialismo la tecnología le fastidia y le molesta. Ve bien lo que ha pasado en Venezuela, y aquí estamos, hay que buscar nuevas alternativas de comunicación inmediata en el momento en que nos tumben las comunicaciones.
no solamente el hecho de que cuando se cae la electricidad, se nos cae también las comunicaciones. Sin embargo, en el 13 de abril, 11, 12 y 13 funcionó el Radio Bemba, ¿no? No, y los medios comunitarios. El pueblo comunicador. Y los medios comunitarios. Pero ahorita, voy a terminar con lo que comencé, con lo de los colectivos. No solamente los colectivos, las organizaciones populares, la milicia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros tenemos que articular un plan de comunicación inmediata en el momento en que sucediera, porque puede pasar que nos corten las comunicaciones. Nosotros inmediatamente tenemos que estar al pelo, al día. De hecho, tengo que felicitar nuevamente a Radio Nacional de Venezuela, que la estrategia comunicacional en el momento en que nos tumbaron la electricidad fue a través de la radio, y la radio funcionó en ese momento para toda Venezuela. Chao. Mira, el próximo martes voy a pasar un especial de El Imperio del Mal. No se lo pierdan. Chao.